Iniciando ya la clase formalmente, la clase pasada vimos los 3 ejes rectores. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los 3 ejes rectores? Proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que sea reparado el daño. Así es, proteger al inocente. ¿Qué conlleva proteger al inocente? Sí, Como que Fabiola, todo, nos adelante. había mencionado algo del debido proceso, ¿no? Que todo sea conforme al debido proceso. Ajá, Fabiola. Que en cuestión de que es de proteger al inocente, de lo que yo investigué, quiere decir que que realmente le den el medio para que presente sus pruebas, que realmente conforme lo que presenta en pruebas sea la persona ya sea inculpada o no inculpada, porque antes no se hacía eso, no se podían demostrar todas las pruebas necesarias o no les dejaban que el sentenciado presentara sus debidas pruebas. Entonces ahora con este nuevo sistema se supone que debe de presentar todas las pruebas, tanto la víctima como el que va a ser sentenciado, tienen que ambas partes tienen el derecho de presentar las debidas pruebas y ser desahogadas conforme a ley, que es lo que no había antes. Sí, así es. Tiene que ver mucho con la denominada oportunidad procesal efectiva, ¿no? Se refiere a que a los que se encuentren vinculados a proceso o a los imputados, en realidad dentro del procedimiento se les dé la oportunidad de contravenir a través de los medios probatorios la acusación o imputación que haya sido formulada por el Ministerio Público. Y efectivamente, también como lo decía Amada, tiene mucho que ver con el debido proceso, ¿sí? Con el principio de debido proceso y de la oportunidad procesal efectiva para poder aportar medios probatorios en su favor, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué conlleva cuando se dice el segundo eje rector de que el culpable no quede impune? Brenda. Que sean las pruebas sean las adecuadas y que en el proceso, su proceso sea, bueno, parte del otro, ¿verdad? Pues más bien de las pruebas, ¿no? Que sean suficientes y que lleven un debido proceso. ¿O ven? Básicamente, bueno, por lo que yo entiendo es que quede, que el culpable sea castigado, ¿no? Por el delito. Después de haber sido comprobado el delito, ya sea castigado, de acuerdo a lo que marque la ley. Sí, así es. Derivado del desahogo del procedimiento, si la persona es encontrada penalmente responsable, esto debido a todos los medios de prueba que se hayan ofrecido y desahogado, y si de ellos se desprende la probable responsabilidad más allá de toda duda razonable, pues entonces que se establezca la responsabilidad penal a través de sentencia, ¿sí? Y obviamente la sentencia conlleva la aplicación del derecho, ¿sí? Y entonces, al hablar de... Un momento. Ahora sí. Al hablar de la aplicación del derecho, vamos a hablar ya de la aplicación de los tipos penales, ¿ok? Si después de que se desahogó el procedimiento se llega
a la determinación de la responsabilidad penal, como ya lo dijimos, se va a emitir una sentencia, ¿ok? Entonces, la aplicación del derecho conlleva de que el Estado mexicano no va a consentir la impunidad de los delitos, ¿ok? Es la aplicación directa del derecho penal sustantivo, que si nosotros lo recordamos, el derecho penal sustantivo es todo aquel catálogo de leyes y códigos que establecen y señalan las conductas que el Estado considera como antijurídicas, ¿sale? Y lo vamos a encontrar en nuestro código local, nuestro código local penal, también lo vamos a encontrar en el artículo 19 constitucional y en las leyes especiales que para tal efecto se creen, como por ejemplo la ley de salud en materia de narcóticos y la ley de combate al secuestro, que obviamente habla de este delito y que conllevó la eliminación de la competencia local de los estados para poder legislar sobre el delito de secuestro, ¿no? Bueno, entonces, en un tercer rubro, el último, ¿qué conlleva específicamente que la víctima sea reparada en el daño? Gisela. Buenas tardes. Bueno, para lo que nos explicó la clase pasada, se refiere a que la víctima puede ofrecer todo tipo de pruebas para que el daño le sea reparado mediante bueno, todo se basa a las pruebas, audios, a lo que ella presente para que su daño sea reparado. Así es. No solamente que lo que la víctima presente como pruebas. Recordemos que hablábamos que en este nuevo sistema la víctima también es una parte del procedimiento. En el viejo sistema no funcionaba así. En la justicia tradicional, la víctima solamente era un medio probatorio, la cual solamente iba a ser utilizada en el momento en que fuera necesario la comparecencia ante el Ministerio Público para comprobar la probable responsabilidad penal o la teoría del caso de la Fiscalía. Sin embargo, la intervención de la víctima no llegaba o no tenía una trascendencia más allá. De la misma forma, no tenía una trascendencia la tutela de sus derechos, como lo era la atención integral, la atención psicológica, la reparación integral del daño, entendida como una remuneración económica por lo que hubiera podido sufrir, más aparte el criterio de que si no hubiera sido víctima del delito no hubiera tenido que erogar gastos para su representación, ¿no? Entonces ahí tenemos la Ley General de Víctimas, que es la que norma precisamente la intervención, los derechos de las víctimas y lo que debe entenderse como la reparación integral del daño, ¿no? Bueno, entonces esos son los tres ejes rectores y ya los vimos generalmente, sin embargo era necesario retomarlos, ¿sí? Y de nuevo sistema, que es el base de los estudios orales, y que es precisamente proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que la víctima sea reparada en el daño. Bueno, con sus compañeros, precisamente el día de hoy estuvimos viendo el sistema tradicional y los principios que normaban el sistema tradicional, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy nosotros es el sistema acusatorio y vamos a empezar a ver los principios del sistema acusatorio adversarial, ¿no? Y sin embargo, sí me gustaría que pudiéramos ver ese pequeño tema que vimos con sus compañeros de la justicia tradicional, precisamente para que vean cómo funcionaba el sistema, cuáles eran los principios que supuestamente tenían las personas a su favor dentro de la justicia tradicional y en comparación y cómo funcionan actualmente los sistemas jurídicos, ¿no? Nuestro sistema jurídico actual. Bueno, vamos a verlo, es muy breve y ya comenzamos en materia, ¿sale?
A ver, antes de iniciar, ¿quién de ustedes ve al revés las diapositivas? Se ve bien, perfecto. ¿Ok? ¿Quién la ve al revés? Nadie, profe, todos estamos bien. Ah, bueno. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Sale? Bueno, el sistema penal tradicional o inquisitorial lo vamos a ver muy generalmente, muy brevemente, para que podamos entender en comparación los beneficios que se tienen con el sistema acusatorio adversarial que da pie o que hace probable el enjuiciamiento oral, ¿no? Bueno, en primer lugar, el sistema inquisitivo, pues, comienza necesariamente después de la caída del Imperio Romano. Se inspira en lo que se le conocía como el derecho romano imperial, es decir, la forma en que los romanos impartían justicia. Y durante la Edad Media, al colisionar con el derecho canónico, que era el derecho con el cual se regía la Iglesia Católica, pues al juntarse, comienzan los principios estandarizados del sistema inquisitorial precisamente con la instauración del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? La forma en que los inquisidores impartían justicia y especialmente el procedimiento fue copiado por los tribunales civiles, de tal manera que la forma en que funcionaba el procedimiento inquisitorial sobrevivió inclusive a la misma Inquisición. Es decir, aunque la Inquisición ya no existía como un tribunal o una institución vigente, la forma en que se impartía justicia, los principios bajo los cuales funcionaba, pues siguieron todavía existiendo y siendo aplicados durante gran parte de, el siglo de la Ilustración, el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Ahora, el sistema inquisitorial, pues se tiene el registro que desde el siglo XVIII, pues era la forma en que los tribunales europeos impartían justicia. Y obviamente al ser los países de Europa los que colonizan el Nuevo Mundo, pues importan ese sistema jurídico y de impartición de justicia a los nuevos territorios. Bueno, ahora ya conocemos el sistema, sin embargo, dentro del sistema existía una figura que era central, ¿sí? Entonces estamos o necesariamente hablamos del inquisidor. El inquisidor era quien ostentaba la tarea de persecución, investigación y de decisión. Pero ¿decisión de qué, no? Decisión de ejercer el inicio por lo que conocemos como la acción penal, ¿sí? Es lo que ostentaba, eso era la decisión, lo que nosotros conocemos como el ejercicio de la acción penal. Entonces, esta figura que era clave para el sistema inquisitorial es influenciada para los sistemas civiles, solamente que dependiendo el sistema en el que nos encontremos, lo vamos a encontrar con diferentes nombres. Lo podemos encontrar como persecutor, bajo el nombre de fiscal, y en el caso de los sistemas de influencia románico-germánico, pues de tradición latinoamericana, pues lo encontraremos con el nombre de Ministerio Público o agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público en el sistema tradicional hereda estas funciones centrales de lo que en su momento era el inquisidor, ¿no?
Entonces, el agente del Ministerio Público se convierte en esa figura central en la cual recaía la tarea de investigación y de ejercicio de la acción penal, pero también tenía una característica en el caso de nuestro sistema: tenía fe pública. Esto era para garantizar el éxito de sus investigaciones. Sin embargo, pensaremos, ¿por qué necesita fe pública un investigador de delitos? Más adelante veremos la justificación de por qué en la justicia tradicional se centraba demasiado facultades, poderes y potestades sobre una figura central. Y es precisamente que existía esa desproporcionalidad de facultades debido a que el sistema se legitimaba o legitimaba la imposición de la pena y del proceso precisamente porque el proceso no podía depender de la voluntad de las partes, sino que debía hacerse a través de la fuerza y por lo tanto requería de la intervención de la autoridad estatal, es decir, del Estado, a fin de custodiar el interés de todos. ¿Esto qué quiere decir? Se privilegiaba el interés común sobre el interés particular y es por eso que la representación social tenía unas facultades enormes, inclusive fe pública. Bueno, ahora también es necesario decirlo, era evidente de que la persona humana tenía un tratamiento pues muy alejado a lo que nosotros entenderíamos como respeto a la dignidad humana, ¿no? Porque en el aspecto del acusado era un simple objeto de la investigación, es decir, realmente no contaba con la posibilidad real de defenderse de la acusación que se le formulaba en su contra. Y al respecto de, por ejemplo, la víctima, solamente era un medio de prueba más. Sin embargo, no podía manifestar lo que a su derecho correspondiera, no podía promover, no podía intervenir, no podía coadyuvar con la investigación, cosas que actualmente sí puede hacer, e inclusive al grado no podía contar con un profesional jurídico que le representara en las audiencias y que representara los derechos que la ley le otorgaba. Es por eso que ahora encontramos la figura del asesor jurídico, que va a ser el abogado que va a representar los intereses de la víctima y que inclusive se va a oponer a la actuación del fiscal cuando se considere que la actuación de la fiscalía no se encuentra encaminada para garantizar la reparación del daño o la impartición de justicia en favor de la víctima, ¿no? Continuamos. Bueno, ahora vamos a ver los principios del sistema penal tradicional. Bueno, antes que nada es necesario decir que pues estos principios, como lo veremos, marcaban o eran dirigidos a ser garantes de los acusados o procesados, ¿no? Sin embargo, se fueron convirtiendo en la praxis en letra muerta debido a que muchas veces no era posible el poder llevarlos a la práctica, ¿no? De ahí que, como veremos, los principios del nuevo sistema son más amplios debido a que precisamente esa desproporcionalidad en las facultades de la fiscalía y de la defensa, pues fueron provocando violaciones a derechos humanos que conllevaron
a que precisamente la Corte Interamericana condenara al Estado mexicano por todas las violaciones derivadas de su sistema jurídico, lo que pues influenciaría en gran manera la reforma que dio origen a nuestro sistema actual de justicia. Bueno, volvemos a las diapositivas, jóvenes, ¿sale? Muy bien, el principio de audiencia e igualdad. En primer lugar, establecía que nadie puede ser condenado sin que haya tenido la oportunidad procesal efectiva de defenderse y probar sus alegaciones. Es lo que comúnmente conocimos como haber sido oído y vencido en juicio. Este principio tenía su fundamento en el artículo 14 constitucional. En su segunda vertiente, pues sostenía que las partes debían tener armas procesales y posibilidades similares para sostener su posición. Como podemos ver, esto era básicamente muy difícil, si no es que imposible, en primer lugar porque la figura del Ministerio Público, con todas sus alcances, pues dificultaba la aplicación plena de este principio, porque en realidad no había igualdad de armas procesales ni tampoco posibilidades similares. Y este principio emanaba del artículo 4 constitucional. Continuamos. Existía el principio de respeto a los derechos humanos. Establecía que el procedimiento penal debía llevarse a cabo con estricta observancia de los derechos humanos que contuviera la Constitución y de los cuales el Estado mexicano fuera parte, y que también reconociera la Constitución del Estado de Veracruz. Bueno, esto lo encontrábamos en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales para nuestro Estado, pero recuerden que hablamos del Código número 590 de Procedimientos Penales porque hablamos de viejo sistema. ¿Sale, jóvenes? Entonces, continuamos. También teníamos el principio de juicio previo. Esto rezaba de que nadie podía ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino después de una sentencia firme. Lo conocemos actualmente como el principio de debido proceso. Está fundado en el artículo 14 constitucional y en el quinto del Código 590 de Procedimientos Penales, jóvenes. ¿Sale? Recuerden que el Código 590 es para nuestro estado, del estado de Veracruz. También tenemos el principio de presunción de inocencia, que supuestamente existía en la justicia tradicional. En nuestro Código 590 de Procedimientos Penales decía que se consideraba inocente a toda persona en cada una de las etapas del procedimiento y que esa calidad solo se perdía cuando era condenada por una sentencia firme. Ahora, actualmente, en específico, este principio lo encontramos en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Constitución, y en el artículo 6 del Código 590 de Procedimientos Penales para el Estado. Ahora, ¿por qué se decía que no existía en realidad la presunción de inocencia? Porque básicamente el desahogo del procedimiento se basaba en la presunción de la culpabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de que creo que ya lo habíamos comentado, y si no lo comento de nuevo, en el momento en que la denuncia iniciaba la investigación del delito, posteriormente ocurría lo que se llamaba la determinación. La determinación era básicamente el ejercicio de la acción penal, ¿no? Sin embargo, todo lo que contenía la determinación tenía la figura como si fuese un juicio sumario, es decir, debía de acreditar al 100% las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un delito. A eso se le llegó a conocer como el cuerpo del delito, ¿no? Se debía de acreditar 100% el cuerpo del delito. Entonces, ¿qué ocurría? Al acreditar 100% el cuerpo del delito,
pues ya había una presunción de que la persona era responsable de lo que se le estaba acusando, ¿no? Y es por ello que generalmente estos procedimientos, pues al detener a la persona, se le ponía en prisión preventiva, porque las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya estaban acreditadas. Entonces, básicamente no había mucho que discutir, ¿no? Y una vez establecido el auto de formal prisión, que se emitía dentro de la terminación del término constitucional, pues ya era muy difícil poder variar esa medida que había sido impuesta por la fiscalía, ¿no? Bueno, ahora volvemos a las diapositivas, jóvenes. Bueno, hasta aquí los principios del sistema de la justicia tradicional, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver ya lo que son los principios de nuestro sistema vigente. Un momento. Listo. Entonces, hablemos un poco de los principios de la justicia penal. Estos principios son los vigentes dentro del sistema acusatorio adversarial y vamos a hablar obviamente de los principios, de las características de cada uno de ellos, y no podemos iniciar a hablar de los principios sin mencionar necesariamente la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, ¿sí? Se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en sus fracciones 21 y 23 del artículo 73 de la Constitución y la fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Es la reforma, inicia en el 2008, se concluye en el 2011 y comienza todo este nuevo andamiaje jurídico y es influenciada por la corriente garantista. La corriente garantista es la que establece, pues, de que se deben privilegiar los derechos de los imputados y de las personas que se encuentren privadas de su libertad dentro del procedimiento penal. Ahora, las características y los principios que rigen a este procedimiento penal. Bueno, los vamos a encontrar principalmente en los artículos 20 de la Constitución Política y a partir del artículo 4 del Código Nacional. Los principales principios son los de publicidad, el principio de contradicción, el principio de concentración, el principio de continuidad y el principio de inmediación. A continuación, vamos a hablar de cada uno de ellos, la importancia y cómo cambiaron trascendentalmente la forma en que se imparte justicia en México. Comencemos. Hablemos del principio de publicidad. Establece que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo a las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. Lo encontramos en los artículos 5 y 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, es necesario decir de que al respecto de este principio existen ciertas excepciones, ¿sí? Hay ciertos asuntos que no podrán ser del escrutinio público por la naturaleza de los mismos.
Uno de ellos precisamente es los delitos contra las mujeres, los delitos de violencia sexual, los delitos de delincuencia organizada y los delitos de trata de personas, aquellos que puedan poner en peligro el orden público o aquellos que sean calificados como de importante trascendencia para la seguridad nacional, ¿no? Esas son algunas de las condiciones y las veces en las que tendremos excepciones al principio de publicidad. Fuera de ahí, el principio de publicidad es dominante sobre el procedimiento, inclusive al grado de que en delitos graves como lo es ¿se escucha bien una pregunta? Ahora sí ya se escucha bien, maestro. Se escuchaba. ¿No se escuchaba bien? Como que se escuchaba un poquito lejos. Ok. Ya. ¿Necesitan que se repita lo que dije? Sí, por favor. ¿A partir de qué momento? Ahorita que empezó a explicar lo que estaba de los principios de, bueno, las excepciones. Bueno, hablamos de que al principio de publicidad va a haber excepciones y fuera de ahí es predominante en nuestro sistema, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones en las que se va a actualizar en este sistema jurídico? Pues cuando nos encontremos ante delitos de violencia sexual, violencia contra las mujeres, trata de personas, narcotráfico, nos encontremos ante delitos de violencia familiar, nos encontremos ante delitos que pongan en peligro el orden público, ante feminicidios, ante aquellos que sean considerados como de seguridad nacional o trascendentes para la seguridad nacional, entonces nos encontraremos con excepciones al principio de publicidad. Ahora, al respecto de este principio de publicidad, existe precisamente una especialidad más, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado el delito de desaparición forzada de personas? Bueno, el delito de desaparición forzada de personas es cuando un servidor público o un ente gubernamental o un grupo delictivo priva de su libertad a una persona y a partir de ahí ya no sabemos, perdón, ya no sabemos el paradero de la persona, se ignora si está vivo o está muerto y las autoridades se considera que no hicieron lo necesario para poder dar con la persona, ¿no? Entonces, cuando el delito de desaparición forzada de personas se considera una violación grave a los derechos humanos, ¿sí? Porque priva a las personas de el derecho a la personalidad jurídica, a la libertad, del acceso a la justicia y demás, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de delitos que lesionan particularmente a la sociedad, existe una excepción y esa excepción es precisamente la publicidad de la investigación y esto es muy relevante porque generalmente la investigación de los delitos era considerado un secreto, ¿sí? Las investigaciones secretas sobre el derecho de la víctima a saber, ¿no? ¿Por qué? Porque se entendía de que la privacidad de la carpeta de investigación era con la finalidad de poder garantizar el éxito de las investigaciones, ¿no? Sin embargo, nosotros como ciudadanos
podemos hacer uso del derecho de acceso a la información pública para obligar a la Fiscalía a entregar una carpeta de investigación de desaparición forzada de personas con el objetivo de que, con base en el principio de publicidad, la víctima y la sociedad, porque se entiende que también la sociedad es interesada en la resolución de este tipo de controversias, pues se pueda saber si se hizo lo necesario, si en realidad se hizo lo necesario para poder dar con el paradero de la persona. ¿Sí? Es decir, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ustedes pueden exigirle a un ministerio público que entregue la versión pública de una carpeta de investigación, precisamente para darnos cuenta si hizo todo lo que en sus manos se encontraba para poder localizar a esa persona. De ese tamaño es el principio de publicidad en este nuevo sistema, jóvenes. Inclusive de llegar a hacer a un lado el derecho, por ejemplo, del Ministerio Público a que su carpeta sea secreta para hacer públicos los datos de la investigación, para que la víctima pueda saber si el Ministerio Público hizo todo lo que estaba en sus manos para buscar a la persona, o si solamente abrió la carpeta, la cerró y nunca más volvió a tocar la investigación. ¿Sí? Lo que desgraciadamente pasa en muchas de las fiscalías. Bueno, entonces volvemos. Bueno, ahora hablemos del principio de contradicción. El principio de contradicción habla sobre la capacidad de las partes de controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Esto lo encontramos en el artículo 6 de nuestro Código Nacional. ¿Sí? Resumido, quiere decir el derecho del imputado de responder a la acusación, ¿no? Responder la acusación de la fiscalía, pero no solamente eso, sino aportar los medios probatorios que se consideren necesarios con la finalidad de poder comprobar su dicho, ¿no? Este es el principio de contradicción, ¿sí? No solamente contradecir los dichos de la fiscalía, sino confrontar sus pruebas, oponerse a las peticiones, inclusive también cuestionar los alegatos y cualquier otro momento o cualquier otro momento procesal en el cual se considere pues oportuno hacer del conocimiento al juez que los postulados que está llevando a cabo la fiscalía pues son alejados a lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora, el principio de continuidad, este es muy importante. Habla de que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos del Código Nacional de Procedimientos Penales que se encuentran en el artículo 7. Ahora, ¿por qué es relevante este principio de continuidad? Porque habla de que las audiencias deben de ser continuas, ¿sí? Es decir, una vez iniciada la audiencia, debe determinarse la audiencia, salvo de que existan cuestiones que razonablemente permitan poder suspender la audiencia por alguna situación de fuerza mayor, ¿no? Una de esas situaciones es precisamente el cambio en la defensa. Por ejemplo, si iniciamos una audiencia y toma protesta un nuevo abogado, lo más probable es de que
esa audiencia se suspenda y se continúe después. ¿Por qué? Porque es una nueva defensa que tiene derecho a imponerse de la carpeta, tiene derecho a brindar a su defenso una asesoría, una representación profesional, una representación competente, ¿sí? Una representación plena que necesita también revisar y establecer una teoría del caso, estrategias jurídicas. Entonces, por eso, siempre que llegue en una audiencia y haya un cambio de ministerio público o un cambio de defensa, generalmente esa audiencia se va a diferir. ¿Por qué? Porque el derecho a la debida defensa se va a sobreponer al principio de continuidad. ¿Por qué? Porque el derecho de la debida defensa es un derecho humano superior que tutela la posibilidad de que una persona pues no sea vinculada a proceso y por lo tanto tutela su derecho a la libertad personal. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Ahora, un principio que es parecido pero no igual es el principio de concentración. Habla de que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. ¿Sí? También se refiere a que se deberán hacer la mayor cantidad de actos procesales en un solo momento. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a una audiencia inicial, generalmente si se hizo con una detención en flagrancia, lo más probable que su primer acto procesal sea el control de la detención, ¿sí? Ante el juez de control, en el cual van a intentar calificar de legal la detención que se está tratando. Ahora, inmediatamente después va a iniciar la audiencia de formulación de la imputación, en el cual el Ministerio Público obviamente va a acusar, va a imputar públicamente los delitos que le reprocha a nuestro defenso, ¿sí? Por ejemplo, a decir, el día tal, a las tales horas, usted acudió al centro, cerca del lugar denominado la parroquia, persiguiendo a fulanito de tal, y usted procedió a tomar un arma y a realizar disparos en contra de la persona hasta terminar con su vida, ¿no? Es lo que va a hacer. ¿Sí, Fabiola? Maestro, eso es lo que viene también o conlleva lo que es la formulación de cómo se hace un IPH, ¿no? Es el informe policial homologado cuando... Bueno, el informe policial homologado es el primer acto generalmente de la carpeta de investigación. Sí, aparte y de la llevan a la persona, o sea, de acuerdo a los delitos que, pues, en lo que se supone que lo encontraron. Así pero es. siempre debe de haber o hay una falla porque luego no saben establecer lo que es modo, tiempo, forma, lugar y etcétera para realizar bien un informe policial homologado. Por eso mismo hay una variante y hay una ventaja más, porque si realmente los policías estuvieran realmente capacitados para realizar ese informe policial homologado, pues no habría no serían tan fácil los que realmente cometieron el delito, ¿no? Bueno, aparte de lo que dices, se ha dicho en muchos congresos de que el éxito de este sistema y de cualquier sistema depende de la capacitación de las partes, ¿sí? Por lo tanto, una de las partes, pues precisamente es la policía, porque generalmente
fungirá como primer respondiente. ¿Qué es el primer respondiente? La autoridad que llega en primer lugar al lugar de los hechos, ¿sí? Y generalmente, pues es la policía estatal. Bueno, pero hablando un poquito aquí de la imputación, la imputación sí se va a influenciar mucho del informe policial homologado, pero también se va a influenciar de las actuaciones, investigaciones, peritajes, testimonios y demás acciones que haya llevado a cabo el agente del Ministerio Público para garantizar la viabilidad de la investigación. Recordemos que antes de poder hacer comparecer al imputado, el Ministerio Público tendrá una audiencia privada ante el juez en la cual va a solicitar orden de presentación u orden de aprehensión dependiendo del caso y va a exponer todo lo que ha investigado dentro de la carpeta, los datos de prueba con los que cuenta para suponer la probabilidad de que se ha actualizado un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que lo haya cometido la persona que va a ser conducida a proceso. ¿Sale? Bueno, pero en el aspecto que nos ocupa, en el aspecto de concentración, pues se lleva a cabo el control de la detención, se lleva a cabo la formulación de imputación, ¿sí? Posteriormente tendremos el término constitucional, tendremos también la vinculación a proceso, tendremos el debate sobre las medidas cautelares y tendremos el debate de el término de la investigación complementaria, ¿sí? Ahora, todos estos actos procesales son los que ustedes van a desahogar en la audiencia inicial, ¿sí? Lo que acabo de hablar ahorita es la audiencia inicial. Cuando les llamen y les digan, abogado, tengo a un familiar que lo acaban de detener, lo llevan para Pacho. Todo esto que les dije es lo que ustedes van a realizar. Todos esos actos procesales. Claro que puede ser que lo tengan detenido en la fiscalía en el término de las 48 horas, ¿no? Que es el término en que tiene la fiscalía para poder ver si existe algún indicio que le permita presumir que se puede iniciar una investigación más profunda sobre un delito, ¿no? O si es necesario hacer comparecer a la persona ante un juez de control dentro de ese término, ¿no? Bueno, eso por cuanto hace a la concentración. Ahora volvamos a las diapositivas. Bueno, ahora hablemos del principio de inmediación. Nos dice que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma. Artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué se refiere con órgano jurisdiccional? En nuestro código vamos a encontrarnos muy repetidamente la frase órgano jurisdiccional, órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en un inicio se tenía la intención de que hubiese 3 jueces presidiendo las audiencias. Por eso se le llamaba órgano jurisdiccional. Sin embargo, al final solamente se optó por el juez de garantía o juez de control y un juez para cada momento procesal. El juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución. ¿Sale? Eso es solamente porque anteriormente las audiencias las podía celebrar un secretario o una tercera persona ajena o perteneciente al juzgado. Sin embargo, esto quiere decir de que el juez de control tiene que estar presente desde el inicio hasta el final
de todas las audiencias. No puede decir que se nombra a un oficial del juzgado para que la desahogue, no la puede desahogar su secretario particular, no lo puede desahogar un sustituto, tiene que ser él, ¿sí? A eso se refiere el principio de inmediación. No puede haber mediadores en el proceso. Por lo tanto, el juez inicia la audiencia y el juez termina la audiencia. ¿Sale? Dure 1 hora, dure 5 horas, dure 18 horas. ¿Ok? Continuamos. Hablemos del principio de igualdad. Este principio es muy importante porque va a ser el nivelador durante toda la investigación y la acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque este principio va a asegurar la efectiva vigencia de la inmediación, la publicidad, la concentración, la contradicción y la continuidad, ¿sí? Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 348. Ahora, como ya lo habíamos visto en la otra diapositiva, el principio de igualdad precisamente se refiere a que exista, vamos a ponerlo así, como un piso parejo entre las partes, ¿sí? Es por ello que tanto la Fiscalía como la defensa actualmente tienen que defender, respaldar e inclusive comprobar todo lo que se dice y su misma teoría del caso. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio Público ya no tiene fe pública. Por lo tanto, para respaldar lo que él dice, también deberá ofrecer pruebas, ofrecer peritajes y ofrecer testigos. De la misma manera, los defensores deberán de ofrecer pruebas, ofrecer peritajes y ofrecer testigos para respaldar todas las manifestaciones que se digan en el proceso, porque ahora las partes están en un piso parejo de igualdad y básicamente tienen las mismas facultades en el aspecto de que deberán de respaldar, probar y comprobar todo aquello que digan y todo aquello que se manifieste, ya sea de cargo o de descargo, entendiéndose de cargo todo aquello que se diga para acusar al imputado, y de descargo todo aquello que se diga para intentar demostrar que no existe una responsabilidad sobre el imputado, ¿no? Entendiéndose como imputado la forma en que se le va a llamar a al procesado desde el momento en que se realice la imputación del delito hasta el momento en que se inicie la audiencia intermedia, ¿sí? En donde ya se le llamará acusado, porque existirá un documento que se llama acusación, pero de eso hablaremos después, ¿sale? Entonces, volvemos. Bien, ahora hablemos del principio del debido proceso. El debido proceso penal se influencia de dos principios, del principio de igualdad de la ley y del principio de igualdad de las partes, es decir, artículos 10 y 11 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Generalmente el debido proceso debe de ser entendido como de que existe imparcialidad en el juzgador, se ofrecieron las oportunidades procesales efectivas tanto a la fiscalía como a la parte acusada o imputado de poder defenderse plenamente o de poder acusar plenamente o imputar plenamente, y de que todo se hizo bajo el principio de igualdad de armas procesales, sin dar preferencia a ninguno de los dos postulados, lo cual se vuelve un poco difícil porque todavía los jueces de control mantienen esa predisposición de poner especial atención a las manifestaciones de la fiscalía sobre las manifestaciones que pueda hacer el imputado o el acusado al respecto de su
situación jurídica, ¿no? Ahora, volvemos. El principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es uno de los principios más importantes y con más trascendencia que se han adoptado en este nuevo sistema de justicia, ¿sí? Ha sido tal su importancia que inclusive se ha elevado a rango constitucional y lo encontramos regulado en el artículo 6.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el cual nos dice que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida. Ahora, también la inocencia la encontramos en el artículo 20, apartado B, fracción primera, en el cual establece que los imputados serán considerados inocentes, ¿sale? Ahora, hablemos un poquito muy rápido de la estructura del artículo 20. El artículo 20 habla acerca de la finalidad del procedimiento penal. El artículo 20, apartado B, habla acerca de los derechos del imputado y el artículo 20, apartado C, va a hablar de los derechos de la víctima, ¿sale? Para que los tengan en consideración. Ahora, ¿por qué el principio de presunción de inocencia es tan importante? Es importante porque respeta la dignidad humana y sobre todo obliga al fiscal a comprobar plenamente la responsabilidad penal, ¿sale? Ahora, el principio de presunción de inocencia es tan relevante que puede llegar a provocar la nulidad de un procedimiento si no se respetó de forma debida. Bien. Ahora, como un paréntesis, probablemente ya sea demasiado recurrente, pero eso lo podemos ver en el documental denominado Presunto Culpable, en el cual podemos tener un acercamiento a lo que era el funcionamiento de un juzgado de justicia tradicional y cómo era la forma en que se desarrollaba el procedimiento y que el mismo procedimiento tenía como culpable a la persona desde un inicio. Bueno, entonces vamos a continuar. Y el principio non bis in idem. Lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución y nos habla de que la persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. ¿Sale? ¿Cómo se llama, profe? ¿Podría repetir el nombre? Mande. ¿Podría repetir el nombre? ¿Non qué? Sí, se pronuncia non bis in idem. También se le conoce como el principio de la prohibición de la doble acusación. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, jóvenes. Y la siguiente clase vamos a hablar de los principios, pero relacionados con las pruebas. ¿Sale? Y entonces, pues, como ya es costumbre en nuestras clases, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro todo? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues damos por cerrada la clase de hoy. ¿Sí? Nos vemos el siguiente domingo, jóvenes. Pues sigan teniendo cuidado, todavía la situación está delicada. No comparto la idea de las autoridades sobre que sea todavía prudente un regreso a las aulas de forma presencial, y sobre todo porque el virus mantiene un comportamiento estacional
que quiere decir que cuando hace calor bajan los contagios, pero en tiempos de frío pues tiende a subir un poco más, ¿no? Entonces yo siento que no están tomando en consideración eso, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en tiempo de frío? Pero bueno, sigan tomando las precauciones necesarias, jóvenes. Como sabemos, hubo compañeros que desgraciadamente estuvieron enfermos de esta enfermedad. Afortunadamente todos están aquí entre nosotros y pues solamente es un llamado para no bajar la guardia. ¿Sale, jóvenes? Cuídense mucho, jóvenes. Feliz inicio de semana. Espero que tengan una semana muy productiva. Hagan sus tareas, ya saben. El término es el jueves a la medianoche. Y voy a intentar abrir el espacio el jueves en la mañanita para que ya jueves en la tarde lo puedan subir, ¿sale? Y pues, si no hay objeción, pues damos por cerrada la clase, jóvenes. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos estamos viendo para el siguiente domingo. Y un placer, jóvenes. Estamos viendo. Hasta luego, profe. Buenas Hasta luego. tardes.